Hola, algunas preguntas relativas, algunas preguntas acerca de la polémica que se ha suscitado sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, las preguntas no tienen intención de apoyar a nadie o de estar en contra de algo o de alguien, simplemente es una opinión muy personal, libre. No quiere decir que se esté, por no coincidir con algunos puntos de vista, se esté en contra de esas personas o se quiera desprestigiar este proyecto. Simplemente son algunas preguntas relacionadas que me queda la duda por la polémica que se ha desatado. Entonces, mi duda es la siguiente, o la pregunta relativa a los comentarios de quienes están en contra de este proyecto, es la siguiente. En cuanto al daño ecológico, ¿realmente existe algún lugar donde un proyecto de esta magnitud no cause daño al entorno, no cause daño ecológico, no altere el entorno? ¿Habrá un lugar en el planeta donde no se pueda dar este daño? Tengo entendido, o sabemos, que toda obra de alguna manera donde se lleva a cabo causa daños al ambiente, el propio crecimiento de la población, el crecimiento de la mancha urbana genera problemas ecológicos. Y estamos claros que en cualquier parte que se haga el proyecto va a causar algún daño ecológico. Por lo tanto, quienes dicen que hay daño ecológico, entonces, ¿dónde no se causaría daño ecológico? Y por lo tanto, ¿cuál es el mejor lugar para construirlo, no? Aquí en Texcoco, en Santa Lucía, o en qué parte del país donde no se pueda generar, donde se pueda generar cero impactos a la naturaleza. No sé si alguien podría responder esa pregunta, ¿dónde no causaría daño ecológico? Y si se causa daño ecológico, ¿en qué magnitud? O sea, de acuerdo al lugar donde se va a construir, el daño ecológico es severo, fuerte, leve, o de qué características, de qué impacto, cómo se puede cuantificar el impacto que pueda tener este daño ecológico. ¿Es mayor aquí? ¿Es mayor en Santa Lucía? ¿Es mayor en dónde? Ese impacto de daño ecológico. La segunda pregunta es en relación a la mecánica de suelos. Se dice que el lugar no es adecuado porque el tipo de suelo es muy inestable y puede causar hundimientos aquí de las pistas. Los suelos no propicios por ser inestables, blandos, y por lo tanto se dice no se debe de construir ahí la pista del aeropuerto. La pregunta es, ¿acaso no existen tecnologías para solucionar este problema que se apliquen para habilitar y dejar en buenas condiciones las pistas según el uso que van a tener? Es decir, ¿no existen las tecnologías para corregir este detalle? Y una tercera pregunta sería la siguiente:
En cuanto al tamaño del aeropuerto, se dice que es un aeropuerto de grandes magnitudes. No recuerdo ahorita cuántas hectáreas está abarcando de construcción, pero es un aeropuerto muy grande porque se supone que México pues va a ser la puerta del mundo y que se va a tener un crecimiento en cuanto a intercambio comercial y a la cantidad de servicios de vuelo que se reciban muy alta en el futuro. La pregunta es entonces, ¿realmente se justifica un tamaño de este calado del aeropuerto? ¿Son correctas las estimaciones para decir que se requiere un aeropuerto de esas magnitudes? ¿No bastará con la mitad de la superficie o quizás un tercio? Al parecer es muy grande, hay mucha inversión. La otra pregunta es, si no se ha cumplido, si no se ha considerado la posibilidad de que gran parte o alguna parte de ese aeropuerto quede en desuso en el transcurso del tiempo por la falta de demanda en el servicio de los aviones, serían esas las preguntas. Es un aeropuerto muy grande, siento que es muy grande, quizás no se justifique ese tamaño. Bien, ahora mi opinión sobre el tema. Mi opinión es la siguiente. Yo considero, analizando la situación ecológica de las dos propuestas, en primer lugar, los terrenos de Texcoco, son terrenos que han sido degradados ya a través del tiempo, es decir, el daño ecológico lo han estado recibiendo desde hace muchos años, de tal manera que lo que es el lago de Texcoco, pues es un lago ya prácticamente inexistente, y lo poco que queda de él se ha vuelto aguas muy salinas, es decir, son suelos con poca vegetación, muy salinos precisamente por la salinidad que contienen, que no permiten la proliferación de vegetación de todo tipo, sino aquellas adaptadas a condiciones de alta salinidad, que prácticamente son pastos, hierbas bajas y algunos arbustos, de tal manera que el paisaje en esa zona es prácticamente desértico, existe poca vegetación. Y el tipo de suelo, por lo mismo, un suelo bastante degradado, como se ha dicho, inestable, que requerirá de acondicionamiento para que se pueda construir la pista, ¿no? Estos suelos degradados, sin vocación, pues no se puede decir que tengan vocación agrícola ni pecuaria, han estado abandonados ahí por mucho tiempo, simplemente, abandonados por mucho tiempo, y un poco lo que ha habido es crecimiento de la mancha urbana, ¿no? De construcción de viviendas, de casas, de colonias en esa zona de aguas salinas y prácticamente desértica. Por lo tanto, al haber la flora ser muy escasa, la fauna también pues es muy escasa, ¿no? Supongo que en cuanto a fauna la afectación sería también mínima, puesto que la cantidad de especies pues no es muy grande, no es muy alta, ya que las condiciones son muy inhóspitas en ese tipo de suelos, que, como dije antes, es un producto de la degradación de muchos años, ¿no? Provocada por la actividad del hombre, por el crecimiento de la mancha urbana. No es una cuestión que se haya suscitado en poco tiempo.
y pues el lago prácticamente está seco, se ha desecado. En cuanto a las aves migratorias, bueno, pues las aves migratorias supongo que ya no es gran atractivo este tipo de lago como quizás lo era antes. Y al parecer pues simplemente es un paso más de descanso en la ruta que siguen estas aves hacia las costas de Oaxaca o hacia Guerrero, las lagunas de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de esos estados donde aún existen algunas lagunas donde llegan, ¿no?, a pasar el invierno, y obviamente se encuentran con algunos charcos del lago Texcoco. Bueno, pues bajan, ¿no?, a proveerse de algo, pero igual si no existiese eso, creo que no sería de gran impacto para las aves migratorias, puesto que esa limitante ha sido una constante a través del tiempo. Es decir, desde que el lago de Texcoco sufrió daño y se empezó a desecar, bueno, ya tiene muchos años que es una cintilla de agua cuando mucho, cuando llueve, y la mayor parte del tiempo está seco, y además agua muy salina, ¿no?, muy salada, con poca diversidad biológica en su interior por las condiciones extremas en que se encuentran. En cambio, al parecer los terrenos de Santa Lucía pues son más de bosques, ¿no? Hay más vegetación y por lo tanto más fauna, una mayor cantidad de fauna, es decir, son suelos incluso más aptos para cierto tipo de actividades agrícolas y pecuarias, ¿no?, puesto que hay más vegetación y más. Por lo tanto, como se dice vulgarmente, ojo de buen cubero, supongo que la mejor alternativa, el menos daño ecológico, hablando de daños ecológicos, pues serían estos suelos ya bastante degradados del lago de Texcoco, suelos salinos, inestables, poca flora, poca fauna, un lago desecado, salino, con poca diversidad acuática, prácticamente ya ha desaparecido este lago, y pues no ha habido ninguna política hasta ahorita que yo conozco para su restauración, para lograr la restauración de este lago. Quizás sería bueno exigir entonces que alguna parte, como compensación a la construcción del aeropuerto, pues se pueda restaurar cuando menos una pequeña parte de lo que era el lago de Texcoco, ¿no? Pero el menor daño ecológico sería en esta parte, puesto que son las dos alternativas en cuestión, en disputa. Ecológico, creo que independientemente del costo económico, desde mi punto de vista, claro está, quizás no sea muy correcto, pero trato de tomar en cuenta las variables fundamentales, ¿no?, de cómo se encuentran las características físicas de la zona, del paisaje, del ambiente. Como ya vemos, es inhóspito, cualquiera que no conozca, pero que se acerque a Texcoco, a la ciudad de Texcoco, verá que son suelos salinos, poca vegetación, muy rastrera la vegetación, algunos arbustos, pero está prácticamente desértico. Y como ya lo han dicho muchos estudios que han hecho algunos especialistas en suelos, pues son suelos muy degradados e inestables. Pero claro, como en otros aeropuertos que se han construido en pantanos y en arenales, pues yo creo que existe la tecnología para corregir eso, ¿no?, hacer los rellenos y hacer la capa sólida, cuando menos del área donde se construirá la pista. Tal es el caso del aeropuerto de Acapulco, que se construyó en zona pantanosa y pues no ha tenido problemas de hundimientos la pista. En cuanto a la otra cuestión del tamaño, yo considero que, bueno, las constructoras, quienes hicieron los estudios, son grandes empresas que se adjudican las obras, pues tratan de dar un panorama favorable a ellas, de sacar el máximo de recursos, de lograr la mayor inversión, y por lo tanto, al parecer, sus estudios, yo supongo, sin tratar
de decir sin tratar de desprestigiarlos, pero a mí me queda la duda de que sean estudios correctos, de que realmente el crecimiento de la demanda de los servicios aeroportuarios vaya a ser de tal magnitud en el futuro. Por dos cuestiones: estamos viendo la contracción de la economía a nivel mundial y que en cualquier momento se espera una crisis muy fuerte en el mundo a nivel global, pues de que los capitales, se habla ahora de economía globalizada, por lo tanto una afectación en los mayores países industrializados afectará a todo el planeta, a todos los países. Igual se habló hace algún tiempo, recuerdo, en el aeropuerto de Acapulco Guerrero, hace como 20, 30 años, que se planeaba construir más pistas, hacerlo más grande por el crecimiento que se iba a tener a futuro. En cambio, este crecimiento jamás se ha dado. Y al contrario, ha habido una reducción de los vuelos, redujo yo creo como el 70-80% de la actividad que en un principio tuvo este aeropuerto. De tal manera que ahora solo ha recibido una remodelación y pues sigue dando abasto a la poca demanda que hay ahora. Y supongo que eso mismo pasará con el aeropuerto el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ciertamente ahorita quizás la demanda esté algo crecida, pero no en la magnitud que a futuro dicen las evaluadoras o las consultoras que hicieron este estudio, que obviamente están ligadas a las grandes constructoras, que se va a tener un despegue muy grande y que se va a requerir de todo ese gran espacio para dar abasto a la demanda. Yo considero poco probable. Por lo tanto, yo cuestiono el tamaño. Supongo que el tamaño debería ser menor, la superficie de construcción debería de ser menor, y que debería haberse planeado por fases, ¿no? Si realmente se detonara ese crecimiento, bueno, ir construyendo por pequeñas partes, pero desde este momento decir, no, es que ya aquí todo el mundo va a querer venir al aeropuerto de la Ciudad de México, creo que no es correcto. Y yo considero que pues debería de repensarse el tamaño. Yo supongo que debe haber un margen de error muy grande en esos estudios, que probablemente, bueno, estén alineados precisamente a la oportunidad de algunas empresas de obtener grandes capitales con la construcción, ¿no? Al adjudicarse la obra. Por lo tanto, pues los cálculos siempre son extremos, y eso lo vemos en muchas obras que hace el gobierno, o al menos en los gobiernos anteriores, actuales, no sé el que viene. Pero bueno, las obras siempre se calculan un precio de 4 veces mayor, haciendo cálculos a veces una carretera, un pequeño plancha de concreto para hacer una banqueta, pues si hacen unos cálculos, si le hiciera cualquier persona salía más barata. En cambio, cuando lo hace el gobierno sale 4 veces más, de acuerdo a los cálculos de quienes van a construir y que tienen esos contratos. Pues debería repensarse la cuestión. ¿Y qué va a pasar con el antiguo aeropuerto? Bueno, sería bueno que también se precisara esa cuestión. ¿Desaparecerá totalmente? ¿Se seguirá ocupando? ¿O para qué va a servir todo eso, todo ese capital que se encuentra instalado ahí en instalaciones? Infraestructura, perdón, mejor dicho, redundando la cosa. Bueno, esta opinión obviamente pues no trato de dar a favor de nadie. Intento de ubicar el punto en los hechos concretos, en la cuestión objetiva. Y al parecer, quizá no tenga todos los elementos necesarios, pero con los que
poco que cuento, a simple vista, el mejor lugar para la construcción de los dos en disputa, independientemente de cualquier otro punto de vista, o sea, técnicamente sería el lago de Texcoco. Y habría que verlo así. Yo lo trato de ver así. Si le trato de poner el punto de vista político, bueno, o la intención de que, bueno, lo están construyendo gente con quien no estoy de acuerdo, y por lo tanto, bueno, hay que denostar para que no se construya ahí donde yo eso creo que no va conmigo. Siendo lo más imparcial que se pueda, bueno, creo que estoy siendo imparcial, es la mejor opción. Menor daño ecológico a simple vista, sin necesidad de realizar algún estudio tan grande, simplemente ubicando el paisaje, ubicando la característica de cada zona, debe ser menor el daño. Y quizás tenga otras cuestiones favorables, las autopistas, bueno, puede haber otros factores que prefiero no tomar en cuenta. Y sí, el punto de vista que considero también de igual manera que el tamaño está proyectado un aeropuerto muy grande, ¿no? Una superficie muy grande, que quizás por los datos de la economía mundial, muchas de esas instalaciones que no se llegan a usar en su máxima capacidad, y por lo tanto los costos de mantenimiento a la larga sean muy altos y no se compense el costo de mantenimiento con los ingresos que se puedan tener o la ganancia esperada por los servicios que prestará ese aeropuerto. Ahorita pues sí, para las constructoras, los que se adjudican la obra, pues está bien, ¿no? Si le dicen que construyan todo el lago de Texcoco, pues ellos, mientras haya dinero, lo harán y tratarán de justificar esa inversión. Pues en cuanto a tamaño, debe repensarse. Se necesita un aeropuerto, sí, más grande que el de la Ciudad de México, pero no tanto, que el antiguo, más grande que el antiguo de la Ciudad de México, pero no tanto. El nuevo aeropuerto quizás no deba tener esa gran magnitud que se proyecta, y dejarlo, más bien debería dejarse el crecimiento pausado a largo plazo, si es que se planea de acuerdo al comportamiento de la economía, que como lo más seguro es que esta economía, la economía a nivel mundial, colapse en cualquier momento, que al parecer sucederá en corto o mediano plazo. En cualquier momento, no sabemos incluso, pero hay muchos problemas de economía. Ya vemos la noticia, ¿no? Las guerras son precisamente por la cuestión económica que se está viviendo en Europa, Asia, los problemas de Estados Unidos, de regresar al proteccionismo por los problemas precisamente que se tienen con el capital especulativo, bajo crecimiento, problemas de pobreza a nivel mundial, problemas de falta de trabajo a nivel mundial, los capitales especulativos en cuestión de tiempo se verán limitados en su crecimiento, es decir, están tratando de llegar de encontrar la salida mediante la guerra con otros países, de conquistar otros países, pero bueno, esos otros países también actualmente se están defendiendo y probablemente no logren ellos tener ese respiro que han tenido en cuestiones anteriores, ¿no? Con invasiones que se han hecho Irak, Siria, lo que era Checoslovaquia. Bueno, ha habido ejemplos de esa situación. Entonces se prevé un colapso futuro de la economía mundial, a nivel mundial, y obviamente esta reacción se irá dando poco a poco hasta llegar a ese límite,
y por lo tanto pues ese movimiento, flujo grande de mercancías, continuo, abundante, no está muy difícil que se dé para México, la Ciudad de México. Por lo tanto, igual, valga redundar, debe considerarse la magnitud del aeropuerto. Bueno, esa sería mi opinión. Muchas gracias.